Espejos curvos. Hasta ahora venimos trabajando con la reflexión en espejos planos, es decir, la superficie espejada en una superficie plana. A partir de este momento vamos a empezar a trabajar con superficies que copian la forma esférica, cilíndrica, parabólica, elíptica o hiperbólica. De esas superficies que vamos a trabajar, tanto la cara externa como la interna pueden estar plateadas. Dentro de esta clasificación vamos a trabajar específicamente lo que son espejos esféricos. El espejo esférico copia una porción de una esfera. Aquí tenemos una superficie esférica y lo que vamos a hacer es copiar parte de ella, es decir, parte de su casquete, y según la superficie que esté plateada vamos a tener un espejo convexo o un espejo cóncavo si es la interna la que está plateada. Clasificación de espejos. Como recién mencionamos, dependiendo de la superficie plateada, vamos a tener espejos convexos, donde la parte reflectante es la externa de ese casquete esférico, o espejo cóncavo, donde la parte interna es la que está plateada y refleja la luz. Espejos cóncavos y convexos. Espejos convexos. Se caracteriza por formar un haz de luz divergente, es decir, que los rayos de luz reflejados se alejan entre sí. Podemos observar aquí rayos que inciden en forma paralela a este eje que tenemos acá, y una vez que se reflejan los mismos, se alejan entre sí, se alejan de ese eje, y todos, si generamos su prolongación, van a cortar el eje en un punto. Ese punto que tenemos aquí se denomina foco del espejo, y si retomamos el tema de reflexión plana, sabemos que al ser prolongaciones este foco es virtual. En el caso de los espejos cóncavos, si consideramos el mismo ejemplo de rayos que inciden en forma paralela a ese eje, cuando se reflejen convergerán todos a un mismo punto. Ese punto es el foco de ese espejo cóncavo, y como podemos observar acá, son los rayos los que van a dirigirse a ese punto, con lo cual ese foco es real. Elementos de un espejo esférico. Como primer elemento vamos a poder mencionar el eje principal, el centro de curvatura correspondiente a la superficie curva con la que estamos trabajando, radio de curvatura de ese espejo curvo, vértice, punto generado por el cruce del eje principal con el espejo que estamos trabajando, como mencionamos antes, el foco del espejo, y la distancia desde el vértice hasta el foco del espejo es la distancia focal. Otro elemento que podemos considerar es el ángulo de abertura del espejo, que es el ángulo que se forma de unir el centro de curvatura con los extremos de ese espejo que estamos trabajando. Obtención gráfica de imágenes. Para obtener la posición de una imagen a partir de un objeto que vamos a colocar frente a ese espejo, vamos a tener que considerar tres rayos principales para realizar el diagrama de rayos, o como lo denominamos, marcha de rayos de un espejo. El primer rayo que vamos a considerar, rayo que incide en el espejo paralelo al eje principal. En el caso de un espejo convexo vamos a tener un rayo que incide partiendo del extremo del objeto, en este caso esta vela, incide paralelo al eje principal sobre el espejo y se refleja, acuérdense que los espejos convexos son divergentes, en dirección la prolongación al foco. El segundo rayo, un rayo que incide en dirección al foco, voy a tener que unir el punto, este extremo de mi objeto, que en este caso es la vela, en dirección al foco. Cuando llego al espejo tengo que frenarme, la luz no va a pasar detrás de él y se va a reflejar en forma paralela al eje principal.
Si ustedes quieren corroborar esto, pueden continuar ese rayo en forma punteada para verificar que llega al foco de ese espejo. Y el tercer rayo que vamos a considerar es el rayo que incide en dirección al centro de curvatura del espejo, que se refleja sobre sí mismo. Si tenemos un rayo que va a incidir, vamos a llegar hasta ese centro con prolongaciones y se va a reflejar sobre sí mismo. Acuérdense que ningún rayo va a pasar detrás del espejo. Todo lo que yo tenga detrás del espejo van a ser prolongaciones. En el caso del espejo cóncavo voy a trabajar exactamente igual, con la diferencia que recuerden que el foco de este espejo y centro de curvatura son los dos reales, es decir, que por ellos van a pasar los rayos reflejados. Tengo un rayo que incide en forma paralela, se refleja pasando por el foco de ese espejo. Tengo otro rayo que incide pasando por el foco del espejo y se va a reflejar en forma paralela. Y por último, el que pasa por el centro de curvatura que se refleja sobre sí mismo. Donde yo tengo esos tres rayos, en este caso en el espejo cóncavo y en este caso las prolongaciones en el convexo, que se cruzan, voy a poder determinar dónde se forma la imagen. Espejo convexo, marcha de rayos. Vamos a repasar otra marcha de rayos. Acá en este caso tenemos como objeto un lápiz. Siempre voy a considerar el extremo. Sé que el otro extremo del objeto va a estar sobre el eje principal. Voy a tener el rayo que incide en forma paralela al eje principal y al reflejarse lo hará en forma divergente y su prolongación será en dirección al foco del espejo. Recuerden que este foco es virtual. El rayo que incide en dirección al foco, partiendo del extremo del objeto, y se reflejará en forma paralela al eje principal. Y por último, el rayo que incide en dirección al centro de curvatura y se refleja sobre sí mismo. Donde esos tres rayos, o mejor dicho en este caso, sus prolongaciones, se crucen, forman la imagen, trazando perpendicular al eje principal, sabiendo que el objeto inicia en el eje principal, podré obtener la imagen de ese objeto. Vamos a ver qué pasa con la marcha de rayos de un espejo cóncavo. De nuevo, partimos de un objeto ubicado frente al espejo. Voy a tener un rayo que incide en forma paralela y al reflejarse lo hará en dirección al foco. Recuerden que estos espejos son convergentes, el foco es real, lo mismo que el centro de curvatura. Voy a tener un segundo rayo que incide en dirección al foco partiendo del objeto y se reflejará en forma paralela al eje principal. Y por último, el rayo que incide en dirección al centro de curvatura. Y bueno, acá nos quedó que nos faltan las dos flechas indicando que ese rayo se refleja sobre sí mismo. Donde esos tres rayos principales reflejados se cruzan, voy a poder ubicar la imagen final dada por este espejo cóncavo de este objeto ubicado frente al mismo. Acá podemos ver otro ejemplo donde el objeto está ubicado justo sobre el centro de curvatura, con lo cual voy a poder trabajar únicamente con dos rayos principales. El tercer rayo pasaría por el centro de curvatura, no lo puedo utilizar, pero puedo ver que tengo un objeto ubicado delante de un espejo cóncavo, su foco real, un rayo que incide en forma paralela, se refleja pasando por el foco, un rayo que incide pasando por el foco y se refleja en forma paralela. Podemos observar que la imagen que se forma está ubicada exactamente en la misma posición del objeto, invertida y del mismo tamaño. Acá vamos a ver otro caso particular. Tengo un objeto ubicado encima del foco de ese espejo,
fíjense que de vuelta tengo que usar únicamente, o mejor dicho, puedo usar únicamente dos rayos. El que incide en forma paralela y se refleja pasando por el foco, y el que incide pasando por el centro de curvatura. El que pasa por el objeto y el foco no lo puedo utilizar. Si se fijan algo, estos dos rayos reflejados están saliendo en forma paralela. Y como las paralelas se cruzan en el infinito, podemos decir que la imagen de este objeto ubicado en el foco del espejo estará en infinito. Convención de signos. Para la producción analítica de la posición de una imagen a partir de un objeto que coloquemos delante de nuestro espejo, previamente vamos a tener que saber qué signo asignarle a cada uno de los elementos, es decir, su posición y su tamaño o su ubicación sobre el eje vertical. Para eso vamos a tener una convención de signos. Lo primero que tenemos que considerar es, para la posición de los elementos, tanto el objeto como la imagen, como los focos, como el foco, como el centro de curvatura, el cero de nuestro sistema va a estar ubicado en el vértice del espejo y vamos a medir sobre ese eje principal. Para lo que es tamaño de imágenes y de objetos, vamos a tener que considerar sobre un eje Y por encima del eje y por debajo del eje. Veamos en cada caso cómo asignamos los signos. Para lo que es posición voy a tener que considerar de dónde está viniendo la luz. En este caso tenemos la luz viniendo de la izquierda y partiendo de ese cero, de ese vértice, todo lo que yo mida en sentido contrario a la luz, es decir, partiendo del cero para esta dirección, voy a asignarle un signo positivo para su posición, recuerden. En el caso de posiciones donde se acompaña, partiendo desde el cero a la posición del elemento, el sentido de la luz va a ser negativo. Para el caso del tamaño de los objetos o de las imágenes, lo que voy a considerar es todo lo que yo tenga ubicado sobre el eje principal será positivo y todo lo que esté por debajo será negativo. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, vamos a ver los signos y las características de cada uno de los elementos, tanto en un espejo cóncavo como convexo. En el caso de un espejo convexo, podemos observar que la distancia focal, recuerden, distancia medida desde el vértice hasta el foco, será negativa, acompaña el sentido de la luz, y, como ya hemos visto antes, este foco es virtual. En el caso de los espejos cóncavos, vamos a medir desde el vértice hacia el foco, vamos en contra del sentido de la luz, y en este caso el foco será positivo. Como vimos antes, el mismo está formado por los rayos que cortan el eje principal y al trabajar con rayos vemos que es un elemento real. Obtención analítica de la imagen. Para poder calcular la posición de la imagen, lo que vamos a tener que utilizar es la ecuación de Descartes. Para eso podemos observar
acá la fórmula, donde tenemos como elementos la distancia focal, la posición objeto y la posición imagen. Si vemos acá en el gráfico, tenemos la distancia focal medida desde el vértice hasta el foco de ese objeto, la posición objeto desde el vértice del espejo a la posición donde se ubica el objeto y la posición imagen desde el vértice del espejo hacia donde se ubica la imagen final. Otra fórmula que podemos encontrar, y acá tenemos la deducción de la misma, por el momento no se preocupen, no pedimos deducciones de fórmulas, es la fórmula de Newton, donde tenemos que la distancia focal elevada al cuadrado es pi por pi prima, donde pi y pi prima es la distancia que tengo desde el foco hasta la posición del objeto y desde el foco hasta la posición de la imagen pi prima. Por el momento esta fórmula no la vamos a estar aplicando en la resolución de ejercicios, vamos a trabajar únicamente con la fórmula de Descartes. Por último, lo que vamos a observar es el aumento en espejos esféricos. El aumento producido por un espejo esférico se define como la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Este valor es igual al negativo de la relación de la distancia imagen y de la distancia objeto. Vamos a aclarar un poquito qué es esto. El aumento lateral lo que me va a indicar es una relación. No lleva unidades ni nada. Me va a decir si la imagen es más grande o más chica y en qué proporción con respecto al objeto. Acá tenemos tamaño imagen sobre tamaño objeto. Esto me va a dar una relación. Recuerden que no lleva unidades. Esta igualdad también la puedo tener con la posición de la imagen y la posición del objeto, considerando que tengo que agregar el signo menos a la fórmula.